Pasé la noche entera junto al ataúd de mi esposo. El reloj del salón marcaba las 3 de la madrugada, y el silencio era tan denso que podía oír el crujido de la madera bajo mi silla. Las velas ya se habían consumido casi por completo, dejando una llama temblorosa que proyectaba sombras sobre el rostro inmóvil de Ernesto. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con la misma insistencia con que los recuerdos golpeaban mi mente. Yo no lloraba. No podía. Mis lágrimas se habían secado mucho antes de que su corazón dejara de latir. Los pocos vecinos que vinieron a presentar sus condolencias se habían marchado hacía horas. Prometieron volver en la mañana, pero ninguno de mis hijos apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una excusa. En cambio, sus rostros brillaban en las redes sociales. Sonrisas, copas en alto, luces de fiesta. Celebrando la vida, escribió mi hija Clara, con un vestido rojo y los labios pintados de felicidad. Brindando por los que están, publicó Marcos, mi primogénito, abrazando a sus amigos. Y Andrés, el menor, subió un video bailando, riendo como si el mundo no acabara de perder a su padre. Apreté el rosario entre mis dedos hasta que las cuentas me marcaron la piel. Miré a Ernesto, inmóvil, con ese aire sereno que solo tienen los que ya no deben explicar nada. ¿Ves, viejo?, susurré. Ni siquiera vinieron a despedirse. Por un momento creí escuchar su voz, no con los oídos, sino con esa memoria que habla desde dentro. Déjalos, Laura. Algún día entenderán. Pero yo ya no quería que entendieran. Quería que sintieran. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El aire del salón se volvió pesado. Las flores empezaban a marchitarse. Me levanté despacio y me acerqué al ataúd. Toqué la madera, fría y suave, y recordé cómo nuestras manos se entrelazaban cuando aún soñábamos con el futuro. Ernesto no fue un hombre perfecto, pero fue mi compañero. Juntos construimos un hogar. Levantamos 3 hijos. Sobrevivimos a la pobreza, a las deudas, a la enfermedad. Y ahora, en su último adiós, solo quedaba yo. La soledad me apretaba el pecho, pero junto con ella nacía algo más. Una claridad nueva, una llama que no era de tristeza, sino de propósito. Cerré los ojos y sin planearlo, comencé a hablarle como si pudiera oírme. ¿Sabes qué es lo peor, Ernesto? No que se hayan olvidado de ti, sino que se olvidaron de mí mucho antes. Tragué saliva. Ya no soy su madre. Soy una vieja más en su agenda, una carga que prefieren ignorar. Apoyé la mano sobre el vidrio del ataúd. Pero mañana, cuando salga el sol, se van a acordar de mí, de los dos, y no por amor, sino por algo que no se les borrará jamás. El reloj marcó las 4. La vela más cercana se apagó con un suspiro, y el cuarto quedó en penumbra. Me senté otra vez frente a Ernesto. Recordé la última vez que estuvimos todos juntos, una cena navideña que terminó en discusión. Marcos se había quejado del precio del pavo. Clara criticó el mantel. Andrés se fue antes del postre porque tenía compromisos. Yo traté de sonreír, pero Ernesto, ya enfermo, apenas podía sostener el tenedor. Aquella noche, mientras lo ayudaba a acostarse, me dijo: «Nuestros hijos han cambiado, Laura. Ya no los reconozco». Yo le respondí que todo era cuestión de tiempo, que los jóvenes vivían apurados, que la vida moderna era así. Pero en el fondo sabía que mentía. Mientras el amanecer comenzaba a insinuarse tras las cortinas, algo dentro de mí se quebró. Ya no era tristeza, era determinación. Me levanté, fui hasta el escritorio y abrí una vieja caja de madera. Dentro había sobres amarillentos, fotografías, recortes de periódico, pequeñas piezas de nuestra vida juntos. Tomé 3 de los sobres en blanco y comencé a escribir. Cada palabra fue una punzada de memoria. No eran cartas de despedida, sino de ajuste. No pedían perdón, exigían conciencia. Para Marcos, escribí con pulso firme. Creíste que la herencia era dinero, pero lo que tu padre te dejó no se compra. Su nombre,
Hoy te lo devuelvo con la verdad. Para Clara, mis manos temblaron un poco. La belleza pasa, hija, pero el vacío del corazón no se maquilla. Este sobre guarda el espejo que te hará verte de verdad. Y para Andrés, el más distante, el que nunca volvió a casa. Dices que no crees en el pasado, pero el pasado te está buscando. Hoy te lo dejo en la puerta para que no olvides quién te salvó una vez. Doblé las cartas con cuidado y las guardé en mi bolso. Afuera, el primer canto de los pájaros anunció el amanecer. Miré una última vez el ataúd y acaricié el borde de la madera. Descansa, Ernesto, susurré. Ya no estás solo. Mañana entenderán lo que hicieron y lo que perdieron. Apagué las velas una por una, recogí mi abrigo y abrí la puerta. El aire fresco del amanecer entró en la casa, y con él una sensación de calma. El día apenas empezaba, pero yo ya sabía lo que iba a hacer. El amanecer siempre me pareció un milagro. Pero esa mañana, después del velorio, no vi un nuevo día. Vi un recordatorio. El sol se alzó como una herida abierta, y la luz que entraba por las ventanas no traía consuelo, sino una claridad dolorosa. Me senté junto a la mesa donde aún quedaban los restos del café frío y el rosario de Ernesto. El aire olía a flores marchitas, a despedida. Pensé en mis hijos, en Marcos, el mayor, siempre tan seguro de tener la razón. Desde joven soñó con dinero, con autos, con trajes. Decía que nunca sería como su padre, un hombre bueno, pero pobre. Yo lo crié entre sacrificios, cosiendo hasta la madrugada para que estudiara en la universidad. Pero una vez que lo logró, se olvidó de todo. Se avergonzaba de mis manos gastadas y de la casa modesta donde creció. El día que Ernesto cumplió 70 años, Marcos no vino. Envió una botella de vino con una tarjeta. Brinden por mí. Esa tarjeta aún estaba en el cajón de la cocina, amarillenta, como una broma cruel. Clara, en cambio, fue mi orgullo por muchos años. La niña risueña que me ayudaba en la cocina, la que abrazaba sin motivo y me llamaba mi sol. Pero creció y la ciudad la transformó. La apariencia se volvió su religión. Me visitaba solo cuando necesitaba dinero o un favor. Una vez la escuché decirle a una amiga: «Mi mamá es buena gente, pero tan simple, nunca entendería mi vida». Simple. Esa palabra se me clavó como un cuchillo. Desde entonces, cada vez que me miraba al espejo, veía a esa mujer simple que ella describía. Y luego estaba Andrés, mi hijo menor, el más tierno, el más callado, pero también el que más rápido se alejó. Se fue a otra ciudad buscando oportunidades, y cada llamada suya era más breve que la anterior. Cuando su padre enfermó, le pedí que regresara. Me prometió que lo haría. Nunca llegó. Solo envió un mensaje: «Cuídalo mucho por mí». Lo cuidé, Andrés. Lo cuidé hasta su último aliento. Recuerdo esa noche final. Ernesto me tomó de la mano y me dijo: «No los culpes, Laura. La vida moderna devora lo importante». Pero su voz ya era débil, y sus ojos parecían mirar más allá de mí. Yo le besé la frente, y le prometí que no guardaría rencor. Mentí. El sonido de un vaso rompiéndose me sacó del recuerdo. Había apretado tanto la taza que se me resbaló. Me arrodillé a recoger los pedazos, y mientras lo hacía, comprendí algo. Así se había roto mi vida, poco a poco, sin que nadie lo notara. Cada sacrificio, cada renuncia, cada silencio maternal que dejé pasar, se había convertido en una grieta. Fui una madre que cayó para no preocupar, una esposa que soportó para no dividir, y una mujer que se perdió en los demás hasta dejar de existir. Me levanté despacio, miré por la ventana y vi cómo la gente empezaba su rutina. Vecinos saliendo al trabajo, el panadero abriendo su local, los niños corriendo hacia la escuela. Nadie imaginaba que, detrás de esas cortinas, una madre planeaba algo que marcaría la historia de su familia. Abrí el cajón donde guardaba los álbumes de fotos. Las imágenes eran un museo de sonrisas falsas y recuerdos selectivos. Cumpleaños, navidades, viajes. En cada foto yo estaba ahí, detrás, invisible. Siempre la que preparaba, la que servía, la que limpiaba. Nunca la protagonista. Pasé las páginas con cuidado,
Y cuando llegué a una donde aparecíamos los 5 en la mesa del comedor, recordé ese día con claridad. Era el aniversario número 40 de mi boda. Había cocinado todo desde la madrugada, preparada para una noche de familia y cariño. A las 9 de la noche solo llegó Clara, apurada, diciendo que no podía quedarse mucho. Marcos no vino. Andrés mandó un audio. Ernesto me miró con una tristeza que no necesitó palabras. «No te preocupes, Laura», me dijo. «Mientras tú y yo estemos juntos, la casa sigue viva». Pero ahora él ya no estaba, y la casa se sentía como un cuerpo vacío. Fui hasta el armario donde guardaba la vieja caja de madera. Dentro, además de las cartas que había escrito en la madrugada, estaban los pequeños objetos que había decidido dejarles. Para Marcos, una copia del testamento real de Ernesto, donde su nombre no aparecía como heredero, porque había traicionado la confianza de su padre años atrás. Para Clara, una foto de ella con su amante, tomada sin que lo supiera, que su propio esposo había enviado a Ernesto pidiéndole discreción familiar. Y para Andrés, el comprobante de la deuda que yo había pagado en secreto cuando él casi pierde la casa por apostar. No eran regalos, eran espejos, y cada uno de ellos les mostraría el reflejo que me negaron. Me senté junto al retrato de Ernesto y hablé en voz baja. «Viejo, no voy a hacerles daño, pero voy a enseñarles lo que cuesta olvidar». Esa noche, cuando cerré las ventanas y apagué las luces, sentí una calma nueva. No era alegría, ni siquiera paz. Era la certeza de que, por primera vez en mi vida, iba a hablar sin que me interrumpieran. Y mis palabras no serían gritos, ni reclamos. Serían silencios dejados en la puerta de cada uno, porque a veces la justicia no necesita castigo, solo verdad. El amanecer se filtró por las cortinas con un brillo opaco, casi indiferente. No había descanso posible después de esa noche. Me sentía vieja, sí, pero no débil. Por primera vez en mucho tiempo, cada pensamiento era claro, ordenado, frío. Ya no era una madre dolida. Era una mujer que había aprendido, a golpes, que el amor sin respeto es una cadena. El reloj marcaba las 6 cuando me levanté. La casa todavía olía a flores muertas y a café rancio. En el comedor, el ataúd vacío de Ernesto seguía en mi mente, aunque los hombres de la funeraria se lo habían llevado horas atrás. Esa imagen, yo sola junto a él, era mi punto de partida y también mi despedida. Puse el agua a hervir. Mientras esperaba, abrí de nuevo la caja de madera y revisé los 3 sobres. Estaban cerrados con cuidado, cada uno con un nombre escrito con mi letra firme. Marcos, Clara, Andrés. No eran solo cartas, eran sentencias. No por crueldad, sino por justicia. La justicia de una madre que fue olvidada. Me serví el café y me senté frente a la ventana. Vi cómo el sol se alzaba sobre los tejados. En ese silencio de primeras horas, los recuerdos regresaron uno tras otro, sin permiso. Pensé en Marcos, el día que me gritó que no quería que lo visitara en su trabajo porque la gente no entendería qué hacía una señora tan simple ahí. En Clara, que me prohibió aparecer en su boda con mi viejo vestido azul porque no combinaba con el tono de la ceremonia. Y en Andrés, que me pidió dinero prestado prometiendo devolverlo en una semana, hace más de 10 años. Mi pecho se apretó, pero no lloré. Las lágrimas ya no me servían. Lo que tenía ahora era voluntad, el tipo de fuerza que nace cuando el corazón se vacía del todo. A las 7 me puse mi abrigo gris, ese que Ernesto siempre decía que me hacía parecer una mujer importante, y guardé los sobres en el bolso. Antes de salir, tomé 3 pequeños objetos que acompañarían las cartas, pequeños símbolos de memoria. Para Marcos, la llave del taller donde su padre trabajó toda su vida, oxidada, pero aún sólida. Ernesto siempre quiso dársela el día que su hijo lo visitara por iniciativa propia. Ese día nunca llegó. Para Clara, el broche de plata que me regaló su padre en nuestro aniversario número 20 y que ella me pidió prestado una vez para una gala y nunca devolvió. Lo encontré tirado años después, roto, en una caja de cosméticos. Lo mandé a arreglar en secreto. Ahora volvería a tenerlo,
pero no como adorno, sino como recuerdo de lo que había roto sin darse cuenta. Y para Andrés, la pequeña medalla de San José que llevaba Ernesto cada vez que viajaba. La había guardado en su billetera cuando aún creía que su hijo regresaría. Puse cada objeto junto a su sobre correspondiente. Cerré el bolso y antes de salir, fui hasta el retrato de Ernesto que colgaba sobre la chimenea. «Voy a terminar lo que tú empezaste, viejo», le dije en voz baja. «Ellos aprenderán, aunque sea tarde». El aire de la calle era frío, pero refrescante. Caminé despacio. No necesitaba prisa. La lección debía llegar con el ritmo del amanecer. La ciudad aún estaba despertando. Los barrenderos limpiaban las esquinas, el panadero del barrio abría su local y me saludó con amabilidad. «¿Va a la iglesia, doña Laura?», me preguntó. «No, hijo», respondí con una sonrisa. «Hoy tengo otras visitas. La primera parada fue la casa de Marcos. Vivía en una zona elegante, con portones automáticos y jardines perfectos. Cada ladrillo de esa casa lo había construido Ernesto con su trabajo, aunque Marcos siempre dijo que la vida le debía más. Me quedé unos segundos frente al portón, observando la fachada impecable. Dejé el sobre y la llave dentro de una bolsa transparente y la colgué en el picaporte. No dejé flores, no dejé palabras, solo justicia. La segunda parada fue la de Clara. Su casa era un escaparate, cortinas blancas, macetas de diseño, un auto nuevo en la entrada. A través de la ventana alcancé a ver un retrato suyo colgado en la sala. Sonreía con esa seguridad que solo dan las mentiras bien maquilladas. Deslicé el sobre y el broche por debajo de la puerta. No quise mirar atrás. La tercera y última fue la más difícil. Andrés. Vivía en el mismo barrio donde creció, en una casa que había comprado con ayuda mía y que siempre prometió remodelar. Estaba igual de descuidada que cuando se mudó. Las persianas torcidas, el jardín lleno de maleza. Dejé el sobre y la medalla en el felpudo. Por un momento, mi corazón dudó. Pero recordé su voz cuando, hace unos meses, le pedí que viniera a ver a su padre enfermo. «Mamá, no puedo. Tengo muchas cosas que hacer». Entonces el temblor de mis manos se detuvo. Caminé de regreso a casa con una extraña sensación de ligereza. No era felicidad, era liberación. Había cumplido. Cada uno de ellos despertaría con su verdad frente a la puerta. Y cada verdad dolería lo justo para que entendieran lo que el olvido cuesta. Cuando llegué, el sol ya estaba alto. Me senté frente a la ventana con una taza de café fresco y esperé. Esperé el sonido de un teléfono que no tardaría en sonar. Esperé los gritos, las disculpas, las súplicas. Y cuando el primer timbre rompió el silencio, sonreí. No respondí. Solo miré el retrato de Ernesto y murmuré: «Ahora sí, descansa, viejo». La lección empezó. El amanecer apenas había extendido su luz sobre la ciudad cuando las 3 puertas se abrieron, una tras otra, y con ellas comenzó el eco de mi silencio. Yo estaba en casa, frente a la ventana, con una taza de café entre las manos. Desde allí podía ver las calles vacías, los primeros autos, la vida cotidiana que seguía sin saber que, en algún punto de la ciudad, 3 hijos míos empezaban a despertar. A la verdad, la casa de Marcos fue el primero en encontrar el sobre. Su vecina lo vio recogerlo con el ceño fruncido, aún en pijama, con ese aire de superioridad que nunca perdió. Lo reconocí en cuanto lo imaginé, sosteniendo la bolsa como si fuera una basura olvidada. Dentro, el sonido de un papel abriéndose marcó el inicio de su ruina. «Marcos, creíste que la herencia era dinero, pero el verdadero legado de tu padre fue su nombre. Este documento demuestra lo que nunca quisiste escuchar. Él cambió el testamento después de aquella discusión. No dejaste nada más que decepción. Mamá», acompañando la carta, la llave oxidada del viejo taller. Según su secretaria, la única que aún me saluda cuando me ve, Marcos llegó al trabajo tarde, con la mirada perdida. Llevaba la carta en la mano y el papel del testamento arrugado en el bolsillo. Pasó el día encerrado en su oficina, sin hablar con nadie. Dicen que, por primera vez, no gritó, no dio órdenes, solo miraba la llave, como si pesara una tonelada. La casa de Clara siempre se despertaba con música, el olor a perfume caro
y una taza de café con leche sin espuma, servida por su empleada. Esa mañana fue diferente. El sobre, al pie de la puerta, interrumpió su rutina. Lo levantó con curiosidad y lo abrió sin pensar. Dentro encontró el broche de plata, reparado, brillante, y la carta. Clara, el brillo sin alma se apaga. Este broche que una vez rompiste vuelve a ti, como espejo. Lo reparé, no porque lo merecieras, sino porque aprendí a curar lo que los demás descuidan. Mira bien lo que has hecho con tu vida. Mamá, dicen que se le cayó la taza de café. Su esposo, intrigado, tomó la carta y la leyó. Y cuando vio el nombre de la joyería en la factura adjunta, entendió lo que el sobre escondía realmente. El recibo del arreglo fechado semanas antes de su boda, el mismo día en que ella le mintió diciendo que no tenía dinero para el regalo. Los gritos se escucharon desde la calle. Clara salió de casa más tarde, con los ojos hinchados, maquillando la vergüenza. Las vecinas dirían después que algo raro pasó, que la señora estaba irreconocible. Yo solo supe, por una fuente confiable, que esa tarde la viuda del joyero le devolvió un sobre cerrado. Dentro, el broche y una nota. Algunas cosas rotas no deben volver a arreglarse. La casa de Andrés con Andrés fue distinto. Él no madrugaba. Se despertó cerca del mediodía, aturdido, con la cabeza pesada del vino de la noche anterior. Tardó en notar la bolsa en la puerta. La abrió con pereza, sin imaginar que dentro de ese sobre estaba todo lo que había querido olvidar. La medalla de San José cayó en su mano como una condena. El papel tembló cuando leyó mi letra. Andrés, el pasado no desaparece cuando cierras los ojos. Esta es la prueba de una deuda que no pagaste, y que tu padre cargó en silencio por ti. Ya no te culpo, pero quiero que sepas que el amor también cansa. Mamá. Adjunto estaba el comprobante del préstamo que yo había pagado a escondidas, con mi firma, la misma que garantizó que no lo arrastraran a la cárcel hace años. Dicen que se desplomó en el sofá, con la carta apretada contra el pecho. Nadie lo vio salir en todo el día. Esa noche me escribió un mensaje que no respondí. No merezco ni tu perdón ni tu silencio, pero si algún día lees esto, quiero que sepas que lo entiendo. Apagué el teléfono sin dudar. El eco del silencio. Cada uno recibió lo que necesitaba, no lo que quería. Ninguno me llamó directamente. Solo escuché sus nombres en las voces de terceros. Tu hijo Marcos no fue al trabajo hoy. Tu hija Clara estuvo llorando en el parque. Tu hijo menor no sale de su casa. Y sin embargo, dentro de mí no había placer. No había alegría en el castigo. Solo un vacío inmenso, y dentro de ese vacío, una pequeña chispa de alivio. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Ernesto. Lo hice, viejo, susurré. Ya saben lo que no quisieron escuchar. El fuego tembló, y la cera empezó a derretirse lentamente, como si el tiempo se disolviera conmigo. Fui a mi cuarto y me recosté. No podía dormir. Cada sombra del techo parecía la silueta de alguno de mis hijos. Recordé sus risas de cuando eran niños, los pies descalzos corriendo por el pasillo, los dibujos pegados en la nevera. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento el amor se transformó en deuda? Esa noche entendí algo que antes no me atrevía a pensar. Una madre puede perdonar, pero no siempre puede olvidar. Y aunque no lo supieran, el verdadero castigo no era lo que dejé en sus puertas, era lo que se llevaban en sus conciencias. El amanecer siguiente me encontró despierta otra vez, y con una certeza nueva. No había terminado. Había más verdades por revelar, más heridas que cerrar, y una historia que aún no estaba lista para morir conmigo. El amanecer de aquel día tuvo un silencio distinto. No era el mismo que acompaña las madrugadas tranquilas, sino uno pesado, expectante, como el aire antes de una tormenta. Yo lo presentía. Algo iba a romperse. El teléfono empezó a sonar a las 8. Primero fue Marcos, con su voz disfrazada de calma. Mamá, necesitamos hablar. Su tono era contenido, pero en el fondo se percibía la grieta, la incomodidad de quien por primera vez en años no tenía el control. No respondí. Volvió a llamar y dejé que el timbre se apagara por sí solo. 10 minutos después, Clara. Mamá, ¿qué significa esto?
¿De dónde sacaste esa foto? Su voz estaba al borde del llanto. Pude imaginarla frente al espejo, maquillando el miedo con base y rímel, intentando cubrir lo que no se tapa con cosméticos, la vergüenza. Tampoco contesté. Y antes del mediodía, Andrés. Él no habló, solo dejó un mensaje de voz. Mamá, lo siento. No sabía que papá había pagado esa deuda. No sabía que tú... Se interrumpió con un sollozo. No sabía nada. Apagué el teléfono. El silencio volvió a llenarlo todo. Me serví café y caminé por la casa despacio. Cada habitación guardaba un eco. Las risas de mis hijos pequeños, los pasos de Ernesto, las tardes de costura, los domingos de arroz y música. Pero ahora esos ecos no dolían. Eran pruebas. Pruebas de que yo sí estuve, de que amé, de que cumplí, y de que ellos, con su ausencia, habían roto un hilo que no se puede reparar. En la mesa del comedor, el retrato de Ernesto me miraba con ternura. «Te habrías enojado conmigo, ¿verdad?», le dije. «Siempre fuiste el mediador». Me reí suavemente. Pero era hora de que alguien hablara, viejo. Salí al jardín y me senté bajo el limonero. La brisa olía a tierra húmeda. Me di cuenta de que, por primera vez en años, no sentía miedo. Había hecho lo que debía, y eso bastaba. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. La primera en presentarse en mi puerta fue Clara. Ni siquiera tocó. Entró sin permiso, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. «¿Por qué me hiciste esto, mamá?», preguntó, al borde del llanto. «¿Por qué humillarme así?». «¿Humillarte?», le respondí con calma. «Solo te mostré lo que escondías. No tenías derecho». «¿Y tú?», repliqué. «¿Tenías derecho a borrar a tu familia porque no combinábamos con tus fiestas?». Clara se quedó en silencio. Por primera vez, no tuvo una respuesta elegante ni un argumento rápido. Solo bajó la mirada. «No pensé que doliera tanto», murmuró. «El dolor es la forma que tiene la vida de enseñarnos a mirar de nuevo», le dije. Se fue sin despedirse. Pero antes de cruzar la puerta, vi que llevaba el broche en la mano, apretándolo con fuerza. No lo tiraría. Lo supe. Horas después, Marcos apareció. No traía flores ni excusas, sino una rabia contenida. «¿Qué pretendías, mamá? ¿Avergonzarme? ¿Desheredarme? ¿Qué clase de madre hace eso? Una que ya se cansó de ser invisible. Papá estaba equivocado si pensó que podía manipularme desde la tumba». «Papá no te manipuló», le dije, mirándolo con firmeza. «Te dio la oportunidad de demostrar que valías más que su dinero, pero fallaste». Marcos apretó los puños. Lo vi debatirse entre el orgullo y la culpa. «No sabes lo difícil que ha sido mantener todo lo que tengo», dijo, intentando justificarse. «¿Y crees que yo no lo sé?», le respondí. «Lo mantuve yo, Marcos, a ti, a tus hermanos, a tu padre, a esta casa, y nunca pedí nada a cambio». Me miró en silencio. Por un instante, el hombre altivo desapareció y apareció el niño que una vez me pidió que le atara los cordones. «No quiero tu dinero, mamá», dijo al final con la voz quebrada. «Solo quiero entender por qué me odias». «No te odio, hijo». Respiré hondo. Pero el amor sin respeto se muere, y el mío ya estaba agonizando. Se marchó sin decir adiós. Pero cuando su auto dobló la esquina, dejé caer las lágrimas que no quise mostrarle. Porque no hay castigo más cruel que ver a un hijo quebrarse sin poder abrazarlo. El último en venir fue Andrés, al caer la tarde. No traía reproches, solo un silencio culpable. Me abrazó apenas lo vi, sin decir una palabra. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, como cuando era niño y tenía pesadillas. «Perdóname», susurró. «Fui un cobarde». «Lo fuiste», le dije, acariciándole el cabello. «Pero aún puedes cambiar». Nos quedamos así, en silencio, por unos minutos. El sol se escondía y una luz dorada bañaba el patio. Por primera vez me sentí menos sola. Cuando se marchó, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo apagué. Era la voz del sacerdote del barrio. «Laura, su hija estuvo aquí». Quiso encender una vela por su padre. «Gracias, padre», dije, con un nudo en la garganta. Me pidió que le dijera algo.
Dígale a mi madre que la próxima vez no quiero cartas, quiero verla. Colgué y miré al cielo. Ernesto habría sonreído. No todo estaba perdido. Quizás, después de tanto silencio, el amor comenzaba a abrirse paso entre las ruinas. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No profundamente, pero con un sosiego extraño, como si mi alma hubiera dejado de pelear consigo misma. Sin embargo, el descanso duró poco. Al amanecer, un ruido me despertó, golpes suaves en la puerta principal. Me levanté con cautela, aún con la bata puesta. Cuando abrí, me encontré con el padre Miguel, el mismo sacerdote que había celebrado el funeral de Ernesto. Llevaba en las manos una carpeta marrón, sellada, con mi nombre escrito en tinta azul. «Esto me lo dejó su esposo», dijo con voz serena. «Me pidió que se lo entregara después de su entierro, cuando usted estuviera lista para la verdad». La frase me heló la sangre. Cuando estuviera lista. ¿Qué clase de verdad puede esperar una mujer que ya lo ha perdido todo? Lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa del comedor. El padre colocó la carpeta frente a mí y bajó la mirada. «Ernesto confiaba en usted más de lo que cree, Laura, pero también sabía que había cosas que necesitaban salir a la luz. Le agradecí con un gesto y esperé a que se fuera. Cuando quedé sola, mis manos temblaban. Abrí la carpeta. Dentro había una carta, escrita con la letra firme de Ernesto, y una serie de documentos bancarios. Respiré hondo y comencé a leer. «Mi Laura, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Pero no quiero que mi silencio te deje sin respuestas. Durante años callé cosas que debí contarte. No por desconfianza, sino por miedo. Miedo a que tu corazón noble cargara con culpas que no te correspondían». Mis ojos corrieron las líneas con desesperación. Marcos me pidió dinero varias veces, más de las que tú sabes. Cuando no pude prestarle más, hipotecó parte de la casa familiar sin decírtelo. Tuve que vender el taller para cubrir esa deuda. Por eso no heredará nada. No porque no lo ame, sino porque ya recibió más de lo que me quedó. Sentí un nudo en la garganta. El taller, la llave, el testamento. Todo encajaba. De Clara también guardé un secreto. Me pidió que mintiera por ella cuando su esposo sospechó de su infidelidad. Yo lo hice, Laura. Lo hice para evitar un escándalo, pero cada mentira me pesó como una piedra. Nunca quise que te enteraras así. Tragué saliva. El broche, la joya, la factura. Ernesto lo sabía todo. No eran solo mis heridas, eran las suyas también. Y Andrés, nuestro pequeño Andrés. Él no se marchó solo por ambición. Se fue porque yo lo eché. Descubrí que había perdido dinero de la empresa donde trabajaba. Me rogó que no dijera nada. Lo cubrí como tú habrías hecho, pero en el fondo no lo perdoné. Cuando enfermó, quise llamarlo, pero mi orgullo fue más grande. Si ahora lo tienes cerca, abrázalo. Él sí puede cambiar. Las lágrimas me nublaron la vista. La carta terminaba con una frase escrita con trazo más torpe, como si ya estuviera enfermo. «Laura, tú siempre fuiste la única que sostuvo este hogar, pero te guardaste tanto amor que olvidaste que también tenías derecho a ser amada. No busques venganza, busca paz. Si logras eso, habremos ganado los dos». Apoyé la cabeza sobre la mesa y lloré sin control. No eran lágrimas de dolor, sino de comprensión. Por fin entendía lo que Ernesto quiso dejarme. No justicia, sino cierre. El sol de la mañana entró por la ventana, y en ese rayo dorado vi algo que no había notado antes. Una fotografía doblada en el fondo de la carpeta. Era vieja, amarillenta, pero clara. Nosotros 5, en la playa. Ernesto llevaba a Clara en brazos. Marcos construía un castillo de arena y Andrés me abrazaba la cintura. Detrás, alguien había escrito con su letra: «Cuando recuerden quiénes fuimos, entenderán quiénes son». Me quedé mirando esa imagen largo rato. Cada rostro, cada sonrisa, cada detalle. Esa foto, pensé, era el último hilo que todavía nos unía. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: salir de casa sin un propósito triste. Fui al cementerio con flores nuevas. Dejé la carta de Ernesto doblada bajo el marco de su retrato. «Ya lo sé todo, viejo», susurré. «Me diste las piezas para armar el rompecabezas, y aunque duele, ahora entiendo». Me quedé en silencio, esperando que el viento respondiera, y lo hizo,
moviendo las hojas del ciprés que crecía junto a su tumba. Volví a casa más liviana. Mientras caminaba, pensé en mis hijos. Cada uno había heredado algo más que dinero o culpa. Habían heredado la oportunidad de cambiar. Quizás ese era el verdadero testamento. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela frente al retrato familiar. Las llamas titilaban sobre los rostros sonrientes de antaño, como si el tiempo los hiciera respirar de nuevo. «Ernesto», dije en voz baja, «te prometo que no habrá más guerra, pero tampoco habrá olvido». Apagué la luz y me acosté con el corazón en calma. Sabía que al día siguiente debía hacer algo más, devolverles esa carta a ellos, no como reproche, sino como legado. Porque ahora comprendía la verdad más dura de todas. No existe familia perfecta, solo verdades que se esconden hasta que alguien se atreve a decirlas. Pasé toda la noche sin dormir. No por tristeza, sino por la necesidad urgente de escribir. Tenía la carta de Ernesto frente a mí, extendida sobre la mesa, como si aún conservara su calor. La había leído tantas veces que ya podía recitarla de memoria. Cada palabra suya era un eco, una cicatriz vieja que de pronto ardía con fuerza nueva. No podía dejar que mis hijos siguieran viviendo sin saber quién había sido realmente su padre. Tampoco podía quedarme con ese secreto en el pecho. Él había cargado con su silencio hasta la tumba. Yo no lo haría. Si algo me había enseñado la vida, era que el silencio también puede ser una forma de pecado. Así que preparé papel y pluma. La casa estaba en penumbra. Solo la lámpara del comedor alumbraba mi mesa. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo vibrar las ventanas. Tomé aire y comencé a escribir. Mis hijos, no escribo para culparlos. Escribo para que conozcan la verdad. He guardado muchas cosas por años, como su padre las guardó también. Y ese silencio nos destruyó más que cualquier palabra dicha a tiempo. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Marcos, tú creíste que papá te castigó injustamente con el testamento, pero él solo quiso evitar que repitieras sus errores. Vendió su taller para pagar tus deudas, las mismas que yo desconocía. Lo hizo sin rencor, y aunque nunca me lo confesó, sé que te amó profundamente. Lo que quiso darte no era dinero, sino humildad. Apreté el bolígrafo con fuerza. Vi a Marcos en mi mente, su traje caro, su rostro endurecido por la ambición. ¿Qué había sido de aquel niño que soñaba con arreglar autos junto a su padre? Clara, mi hija, tú viviste creyendo que la apariencia lo era todo. Y yo, por miedo a perderte, te dejé creerlo. Papá te cubrió cuando cometiste errores, cuando mentiste, cuando fallaste. No lo hizo para proteger tu orgullo, sino porque sabía que algún día comprenderías el valor de la verdad. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Me limpié con la manga, pero seguí escribiendo. Y tú, Andrés, el más pequeño, papá te amó, aunque el orgullo no lo dejara de mostrarlo. Te echó de casa porque no supo perdonarte, y ese remordimiento lo acompañó hasta el final. Por eso me pidió, antes de morir, que te abrazara por los dos. No lo hice en su momento, y me pesa. Dejé la pluma sobre la mesa. Me dolían los dedos. Pero aún faltaba lo más importante, mi confesión. Yo también fallé al callar, al esconder mi dolor, al justificar cada ausencia de ustedes, cada palabra cruel, cada abandono. Les enseñé a querer sin exigir respeto, a recibir sin aprender gratitud. No los culpo. Yo también los hice así. El sonido del reloj fue lo único que interrumpió el silencio. Seguí escribiendo, más despacio, dejando que cada frase saliera limpia, como una purga. Su padre no fue perfecto, pero fue un buen hombre. Y si hoy sienten vergüenza o culpa, que sea solo por lo que hicieron sin pensar, no por haber nacido de él. Quiero que lean esta carta no como castigo, sino como un puente. Porque yo también quiero volver a cruzar hacia ustedes, pero no como la madre que mendigaba cariño, sino como la mujer que finalmente se encontró. Me quedé observando las palabras. No eran vengativas, eran sinceras, humanas. Por primera vez me sentí ligera. Doblé la carta con cuidado, la guardé en un sobre grande y escribí con letra clara: para mis hijos, juntos. Luego,
Caminé hasta el dormitorio y abrí el armario donde Ernesto guardaba sus camisas. En el fondo encontré su vieja chaqueta de cuero. La tomé entre mis manos. Aún conservaba ese olor a tabaco y madera que me acompañó media vida. Metí el sobre en el bolsillo interior y cerré el armario. «Ya está hecho, viejo», susurré. «Ellos sabrán quién fuiste, quiénes fuimos». Esa mañana, el sol entró con fuerza en la casa. Abrí todas las ventanas. Por años había mantenido las cortinas cerradas, temiendo que el polvo del pasado me ahogara. Pero ahora dejé que la luz lo cubriera todo. Los muebles, las fotos, las grietas de las paredes. Era como si el tiempo me estuviera diciendo: «Ya puedes respirar». Pasé el resto del día en el jardín, entre las plantas que Ernesto cuidaba. Cada flor parecía florecer con más brillo. Cada pájaro cantaba como si celebrara mi decisión. Por la tarde, preparé una caja pequeña. Dentro puse la carta, la fotografía familiar y una de las rosas del jardín. Cerré la tapa y la aseguré con una cinta. Mañana, pensé, iré al cementerio y la dejaré sobre su tumba. Y luego se las entregaré a ellos. Esa noche no hubo lágrimas, tampoco remordimientos, solo una sensación nueva. La paz que llega cuando la verdad finalmente respira. Antes de dormir, me miré al espejo. Vi arrugas nuevas, pero también una luz en mis ojos que creí perdida. Y por primera vez en décadas, me sentí viva. Ernesto tenía razón, me dije en voz alta. El amor no se acaba, solo cambia de forma. Apagué la lámpara y me acosté. El viento golpeó suavemente la ventana, como si alguien desde afuera me dijera: «Descansa, Laura, ya has hecho lo que debías». El cielo amaneció gris, pesado, como si el clima también comprendiera que algo estaba a punto de cambiar. Esa mañana me levanté antes del amanecer, preparé café y dejé la caja lista sobre la mesa. La miré largo rato. La carta, la foto familiar y la rosa del jardín dormían dentro, como 3 testigos de una historia que ya no quería esconderse. No pensaba llamarlos. Había decidido que el destino se encargara de reunirlos, pero la vida, que a veces tiene maneras extrañas de reparar lo roto, se adelantó a mis planes. A las 9, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, Marcos estaba ahí. Traía la mirada baja, el rostro demacrado, la corbata desajustada. Detrás de él, Clara sostenía un bolso pequeño y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Y, unos pasos más atrás, Andrés, con el cabello desordenado y las manos temblorosas. Por un momento, ninguno habló. Solo se miraron entre sí, 3 hermanos que llevaban años evitándose. «Podemos pasar, mamá», dijo Andrés casi en un susurro. Asentí. Entraron con pasos torpes, inseguros, como si pisaran terreno sagrado. Se sentaron en silencio, frente a la caja cerrada. El aire estaba tenso. Podía oír el tic-tac del reloj y el roce de sus respiraciones. Fui hasta la cocina, serví 3 tazas de café y las dejé frente a ellos. «No vengo a juzgar a nadie», les dije con voz firme, «pero hay algo que deben ver». Coloqué la caja sobre la mesa y quité la cinta. Dentro, el sobre con su nombre. «Para mis hijos, juntos». Mis manos no temblaron. Lo abrí despacio y empecé a leer en voz alta la carta que había escrito la noche anterior. A medida que mis palabras llenaban la habitación, los rostros de mis hijos cambiaban. Marcos apretaba los puños sobre las rodillas, conteniendo las lágrimas que se resistían a salir. Clara se tapó la boca con las manos, como si cada frase le abriera una herida. Andrés, en cambio, lloraba sin esconderse, con el llanto puro del que se sabe descubierto. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Nadie se movió. Solo el viento se colaba por las ventanas abiertas, moviendo las cortinas con suavidad. Fui yo quien habló primero. «Esta carta no es para que me pidan perdón. Es para que entiendan que todos fallamos, incluso su padre y yo. Pero el amor no se destruye por eso. Se destruye cuando se deja de luchar». Marcos fue el primero en romper el silencio. «No sabía lo del taller», murmuró, mirando al suelo. «Pensé que él me había borrado del testamento por orgullo». «Te dio más de lo que merecías, hijo», le respondí. «Te dio su trabajo, su tiempo, su esfuerzo. Solo quería que aprendieras a valorar lo que cuesta». Marcos asintió,
con los ojos brillosos. Yo no supe hacerlo. Clara, en cambio, no levantó la mirada. ¿Papá sabía lo mío?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí, y te perdonó sin decírtelo. Ella rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Creí que me odiaba. No, te protegió, dije suavemente. Pero ahora entiendes que el amor también puede doler cuando se calla demasiado. Andrés, el menor, se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Él me echó, mamá, y yo juré que nunca lo perdonaría. Tragó saliva. Pero ahora entiendo que fue su manera de salvarme. Sí, asentí. Y la mía fue esperarte. Se giró hacia mí, con los ojos rojos. Perdóname tú también, mamá, por no estar, por no venir cuando papá se fue. Ya estás aquí, le dije, y abrí los brazos. Andrés se acercó y me abrazó con fuerza. Sentí su llanto en mi hombro, caliente, sincero. Clara se unió, temblando. Marcos dudó un segundo, pero finalmente dio un paso y rodeó nuestros cuerpos con los suyos. Y ahí los cuatro, abrazados en silencio, entendí que el perdón no necesita palabras. Basta con un gesto, un toque, un abrazo que limpia años de distancia. Nos quedamos así un largo rato. El reloj marcó las 11 y el sol empezó a colarse entre las cortinas, iluminando justo la foto familiar sobre la repisa, la misma que había dejado en la caja. Por un instante me pareció que Ernesto sonreía. Papá estaría feliz si nos viera, dijo Clara entre sollozos. Nos está viendo, respondí, y por fin puede descansar. Los tres asintieron. Marcos limpió sus lágrimas con torpeza. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó con una voz que ya no sonaba altiva, sino humana. Vivimos, dije simplemente, pero de verdad esta vez, sin fingir, sin olvidar lo que nos trajo hasta aquí. La tarde cayó despacio. Hablamos por horas, recordando anécdotas, riendo entre lágrimas, reviviendo el pasado sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a oler a familia, a café recién hecho y a esperanza. Cuando se fueron, el silencio que quedó no fue el mismo de antes. Ya no pesaba. Era un silencio limpio, lleno de paz. Fui hasta el retrato de Ernesto y coloqué una vela encendida frente a él. Lo logramos, viejo, susurré. Los traje de vuelta. Las llamas parpadearon, como si él me respondiera desde el otro lado. Y mientras observaba la cera derretirse, comprendí que a veces la venganza no es castigar, sino despertar. Esa noche, antes de dormir, recé por los tres. No pedí que me amaran, solo pedí que nunca más olvidaran. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que no recordaba haber sentido en años. El teléfono ya no sonaba con reclamos, sino con voces suaves, cuidadosas. ¿Cómo amaneciste, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Puedo pasar esta tarde? Pequeñas frases, sí, pero cada una era un milagro. Marcos fue el primero en venir. Llegó sin aviso, un martes por la mañana. Traía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Ernesto, y una expresión que no le conocía: humildad. No sabía cuáles te gustaban, mamá, dijo con torpeza. Estas están bien, respondí con una sonrisa. Se quedó en el jardín, conmigo, en silencio. Luego, sin que se lo pidiera, empezó a arreglar la cerca que llevaba meses caída. Papá siempre decía que esta casa resistía más que nosotros, comentó mientras clavaba los tablones. Tenía razón, contesté, pero a veces hasta las casas necesitan que alguien las repare. Marcos no respondió, solo asintió y siguió trabajando. Cuando terminó, me miró con los ojos húmedos. Gracias por no rendirte conmigo. Le acaricié la mejilla como cuando era niño. Nunca me rendí, hijo. Solo esperé a que regresaras. Esa misma tarde vino Clara, con una caja en las manos. Es para ti, dijo nerviosa. No es mucho, pero lo hice con mis propias manos. Dentro había un marco de madera con una foto nuestra, tomada años atrás, en una Navidad lejana. Pensé que ya no existía, le dije. La encontré en el trastero, la limpié, la reparé. Hizo una pausa. Como tú hiciste conmigo. Sus palabras me desarmaron. La abracé fuerte. Durante ese abrazo sentí que la distancia se disolvía. Ya no era la mujer altiva,
la hija que temía parecer débil. Era solo mi niña, buscando refugio otra vez. Y unos días después llegó Andrés. No venía con regalos, ni flores, ni palabras ensayadas. Solo traía una mirada distinta. «Mamá», dijo, «conseguí trabajo en la cooperativa. No gano mucho, pero es honesto». «Eso basta», le respondí. Me ayudó a podar el limonero del patio, ese que Ernesto cuidaba con devoción. «Papá estaría orgulloso», le dije. Él sonrió. «Quisiera poder decírselo». «Ya lo sabe», respondí, mirando hacia el cielo. «Nos está escuchando». Las semanas pasaron, y poco a poco el hogar volvió a llenarse de vida. Los tres venían seguido, a veces juntos, a veces por separado. Traían pan, frutas, historias, silencios compartidos. El comedor volvió a oler a café recién hecho. Las risas, tímidas al principio, fueron creciendo. Por las noches, cuando cerraba los ojos, sentía que Ernesto estaba sentado junto a mí, escuchando en silencio, complacido. Una tarde, Marcos me propuso algo inesperado. «Mamá, pensé que podríamos restaurar el taller de papá, convertirlo en algo nuevo, en un espacio para enseñar a otros como él nos enseñó a nosotros». Me quedé muda unos segundos. «¿De verdad quieres hacerlo?», pregunté. «Sí, quiero que su nombre siga vivo y que tú también estés ahí». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Eso sería hermoso, hijo». El plan se volvió una realidad. Los tres se involucraron. Clara diseñó el letrero, Andrés pintó las paredes y Marcos buscó las herramientas. Decidimos llamarlo Taller Ernesto. En la inauguración, una pequeña placa dorada colgaba junto a la puerta. Para quien trabajó con las manos, pero vivió con el corazón. Aquel día, la familia volvió a ser familia. No perfecta, no intacta, pero unida. Por la noche, ya sola en casa, caminé hasta la habitación de Ernesto. La cama seguía tendida, como el último día que dormimos juntos. Encendí una vela, abrí el cajón de su mesita y saqué la vieja alianza que le había quitado antes del entierro. Me la coloqué en el dedo. «Lo hicimos, viejo», susurré. Les enseñamos lo que valía el amor. Pero en ese momento comprendí algo más profundo. Ya era hora de dejarlo ir. El duelo había terminado. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había cumplido su propósito. Me senté frente al espejo, me miré a los ojos y vi a una mujer que ya no era prisionera del pasado. Una mujer que había aprendido que el amor no se mide por los años compartidos, sino por lo que sobrevive después. Decidí que al día siguiente visitaría a Ernesto por última vez antes de partir. No al más allá, sino a un nuevo lugar para mí, el hogar de ancianos San Gabriel, donde había decidido donar parte de la casa y ofrecer mi tiempo como voluntaria. No me iba porque estuviera sola, me iba porque, por fin, podía empezar de nuevo. Al amanecer, preparé mis cosas, doblé la ropa con calma y miré el jardín por la ventana. Los primeros rayos del sol iluminaban el limonero, y las flores abrían sus pétalos, una a una. «Hasta pronto, Ernesto», dije. Esta vez no me despido con dolor. Me despido con gratitud. Salí de casa cerrando la puerta sin tristeza. En el aire flotaba algo nuevo, algo limpio, el final de una historia y el comienzo de otra. Nunca imaginé que la paz tuviera un sonido, pero aquella mañana, cuando el autobús se detuvo frente al hogar San Gabriel, escuché el suyo. El canto de los pájaros mezclado con las voces suaves de los residentes y el crujido amable de las hojas bajo mis pasos. Era el sonido de un final que no dolía. El edificio era sencillo, rodeado de árboles y de una calma que invitaba a quedarse. Una enfermera joven me recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenida, doña Laura», dijo. «Teníamos todo listo para usted». Le devolví la sonrisa. «No vengo a quedarme, vengo a empezar». Me mostró mi habitación. Una cama junto a una ventana amplia, una mesita de noche y un pequeño escritorio. Coloqué sobre él dos cosas, la foto de mi familia y una vela blanca. No necesitaba más. Por primera vez en años, no sentí que me faltara nada. Los días en San Gabriel pasaban con una quietud hermosa. Enseñaba a algunas mujeres a leer, ayudaba en la cocina,
Contaba historias a quienes ya no recibían visitas. Cada gesto, cada sonrisa, era un recordatorio. Dar sin esperar devuelve más de lo que se pierde. Una tarde de domingo, mientras tomábamos té en el jardín, el padre Miguel se acercó con un sobre en la mano. «Llegó esto para usted, doña Laura». Reconocí las letras de inmediato. Era de Marcos. Lo abrí con cuidado. Dentro había una foto del taller restaurado. En el letrero dorado podía leerse claramente «Taller Ernesto y Laura», para quienes aprendieron que el amor también se trabaja con las manos. Sonreí. En la parte de atrás, una nota breve. «Gracias por enseñarnos a no huir. Te esperamos en casa cuando quieras volver». Me llevé la carta al pecho. No lloré. Era como si esas palabras me hubieran cerrado una herida que llevaba abierta toda una vida. Esa noche me senté a escribir una última carta, no para ellos, sino para mí, para dejar constancia de que, al final, todo valió la pena. Querido Ernesto, los niños ya no son los mismos. Se miran con ternura, se hablan sin miedo. La casa volvió a tener risas y olor a pan. Tu taller vive y nuestro nombre con él. Yo también he cambiado. Ya no soy la mujer que esperaba. Soy la mujer que entiende. Gracias por amarme incluso cuando no sabías cómo decirlo. Nos reencontraremos, pero no pronto. Aún tengo historias que contar, almas que acompañar. Descansa tranquilo, mi amor. Nuestra familia, al fin, volvió a casa. Doblé la carta y la guardé bajo la vela, junto a la foto. Apagué la luz, y por la ventana entró la brisa suave del atardecer. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín, vi a una joven voluntaria llorar en silencio. Me senté junto a ella y le pregunté qué le pasaba. «Mi madre no me habla desde hace meses», dijo entre sollozos. Le tomé la mano y le respondí. «Entonces escribe, hija. A veces el perdón no entra por la voz, sino por el papel». Ella me abrazó y me dijo: «Usted habla como si entendiera todo». Sonreí. No todo, pero lo suficiente para saber que el amor, aunque se rompa, siempre encuentra su camino de regreso. Esa tarde, el cielo se tiñó de naranja, y supe que Ernesto estaba allí, en algún rincón del viento. Cerré los ojos y respiré. Por fin, la paz. Soy Laura, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas historias como la mía. Historias de amor, pérdida y segundas oportunidades.